bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mr. Eduarder y en este video pues por fin completamos Nakamas la colección de los Mugiwaras en Wano Kuni. Y como siempre, Figuarts Zero planea esto de tal manera que el último que debamos abrir por orden en que vienen las caras distribuidas sea Franky. Lo cual a mí me gusta mucho porque termina siendo el video de Franky más importante porque es donde vemos la colección completa. Y pues Franky es mi personaje favorito, así que esto me va genial. Así que Nakamas, empecemos con este unboxing de esta increíble figura de Franosuke. 何のために俺はてめえのもとで何週間も働いてきたと思ってんだ。バカ！ドタマに来たぜ。くらえ！フラノスケロケットランチャー。 Y bueno, Nakamas, esta caja es por lejos la más grande, no hay una ni siquiera que se la acerque en tamaño. Y bueno, esta nos trae la cara intercambiable de Nico Robin. Y por fin hoy podremos ver esto como lo vemos en la ilustración. Acá tenemos algunas imágenes y bueno, Nakamas, pues simplemente, sí, empecemos con el unboxing. Bueno, Nakamas, acá nos trae estos dos rostros, o el intercambiable para Franky y el de Robin, que realmente pues, no es muy diferente al otro. Quedó grabado, ¿verdad? Sí. Y bueno, Nakamas, aquí tenemos la figura de Franky. La verdad es que está totalmente increíble, Nakamas. Esta pues por el tamaño se lleva dos de las bases. Y la verdad es que pues... Bueno, Nakamas, la verdad es que esta figura está genial. Veámosla de cerca. Primero veamos el rostro. La verdad se ve genial. No me gustó este tema de que el brazo como que no tenga una buena presión para sostenerse. Pero el rostro se ve bastante bien, tiene una expresión divertida. La forma en que el cabello se sujeta atrás también está bien detallada, eso me gusta. El rostro como que queda un poco salido, pero la verdad está bastante bien. El puño también, si bien las líneas de las manos no están perfectamente pintadas, pues no están mal. Me gusta cómo se ven las arrugas sobre sus brazos cuadrados del kimono. La letra en la parte de atrás también está muy bien. Las cicatrices se ven bien, creo que también podrían estar un poquito mejor pintadas, pero por lo menos estas letras que se ven acá se ven bastante bien. Y pues finalmente las piernas, pues no son las piernas más detalladas, pero siempre me gusta el detalle de que se van los vellos en ellas, lo cual está bastante cool. Y bueno, Nakamas, la verdad es una figura pues bastante voluminosa. Y ahora, ¿qué les parece si vemos un 360 de esta figura? Y bueno, Nakamas, ¿qué les parece si ahora comparamos esta figura con otras figuras? Y bueno, Nakamas, acá tenemos la comparación con dos Figuarts Zero de Franky. Una es la de Film Z y la otra es la de después de los 2 años. Y Nakamas, debo decir pues que acá se nota muchísimo cómo ha ido variando la escala de Franky, ya que el primero pues me imagino porque la línea era nueva y no se sabía qué tan populares iban a ser estos personajes como Franky, pues lo hacían más chico, ¿no? No sé, no le invertían mucho. Pero ya vemos que la gente quiere coleccionar pues a todos los Mugiwaras y todos juntos, pues Franky se está quedando como un poco chico para como debería ser. Así que en esta ya vemos a Franky un poco más grande
y en esta pues ya sí en el tamaño que debería tener en relación con los otros. Ahora comparemos con unas figuras más. Y bueno, Nakamas, aquí lo tenemos comparado con la figura 0 del 20 aniversario, que vemos que ya maneja como este mismo tamaño. Incluso esta sigue siendo un poco más grande porque las piernas se ven más robustas y el cuerpo en general. Y aquí lo tenemos comparado con el Franky Shogun de Chogokin, que pues son casi que de la misma altura, así que esta figura la verdad es que no se ve nada mal. Ahora Nakamas, ¿qué les parece si vemos cuánto mide esta figura? Y bueno, Nakamas, esta figura sí, pues lejos va a ser la más alta. Se extiende hasta los 33 centímetros, hasta el punto más alto del... Esto se puede bajar, ¿no? Pues para adaptarse obviamente a repisas más pequeñas, se puede hacer incluso más alto. Ya dependerá pues de cómo lo ubique, pero creo que el que medí es el punto más alto. Y de ancho también ocupa un buen espacio, estaríamos hablando más o menos de unos 24 centímetros, y no, incluso más, unos 26 centímetros. Y en el tema de profundidad, pues ahí sí está un poco más contenido. Estaríamos hablando más o menos de unos 12 centímetros. No más que eso, quizás unos 13, pues para darle un poco de aire. Y bueno, Nakamas, ¿qué les parece si ahora cambiamos la cara de Franky por la intercambiable? Ahí le tenemos, Nakamas, y pues yo considero que esta se ve bastante cool también. Tiene un buen detalle y una expresión bastante divertida, muy al estilo de Franky. ¿Y qué les parece si también vemos el intercambio de rostro de Robin? Y lo tenemos, Nakamas, pues Robin se ve hermosa, aunque no cambie mucho. Y la tenemos con su pareja, que es Franky, obviamente esto es 100% canon. Y bueno, Nakamas, ¿qué les parece si les doy mi calificación de esta figura? Que la verdad para mí es un 9 sobre 10, si bien me parece una figura bastante buena, tiene un increíble tamaño. Estas figuras vinieron con muchos defectos en la superficie. Se ven como manchadas al parecer, no sé, por manos sucias al momento de pintar con pegante, no como con el adhesivo de las piezas, le genera como manchas en diferentes partes. Pero fuera de eso, la verdad es que la línea fue mejorando la calidad conforme fueron saliendo. Siento que la que llevó la peor parte fue la de Luffy, pero de ahí en adelante fueron mejorando mucho, siendo creo yo la de Nami la que estuvo mejor terminada de todas. Y bueno, Nakamas, ahora acompáñenme a colocar ambas figuras en la colección. Y bueno, Nakamas, ¿qué les pareció este video? Cuéntenme abajo en los comentarios qué opinan de este Franky, si les parece que vale la pena o no, porque la verdad es una figura grande y costosa, así que me gustaría saber en los comentarios, y déjenlo también para que las otras personas tengan otra opinión diferente a la mía. Les agradezco por ver este video y si les gustó denle un like, no olviden compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si no lo han hecho. También me pueden seguir en Instagram y TikTok. Y Nakamas, nos vemos la próxima, hasta luego.